Bienvenidos a su programa Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavalletti y el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que me gustaría que se presentaran. Mi nombre es Alison Campos, soy de esta Villa de las Flores, barrio Primaria. Mi nombre es Dulce Pavón, soy de esta Tultitlán, barrio Valle de Tebes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a venir a grabar con nosotros, amigas. El día de hoy y esta semana tenemos una clase muy especial que es la clase de la carta de Pablo a los Gálatas. Y la clase se titula Andad en el Espíritu. Antes de eso tenemos un anuncio, y el anuncio es que a partir de la siguiente clase de Efesios vamos a tener un nuevo programa con un nuevo canal que se llama Ven, Sígueme Primaria. Entonces vamos a tratar de hacer las lecciones para los niños de la primaria y les estaríamos compartiendo el link para que se puedan suscribir y puedan enseñarle a sus hijos sus videos. Entonces, muchísimas gracias y vamos a empezar con la clase. Y Alison, cada carta que Pablo escribía a las personas era con un fin en específico. Por lo que vamos a leer en Gálatas, ¿qué es eso que Pablo desea enseñar a los Gálatas? Yo creo que en las cartas que escribió en este momento, pues estaba como que un poco preocupado y molesto por las cosas que él ya había enseñado y que ellos ya habían vivido y que otra vez volvían a hacer las cosas que estaban acostumbrados, por así decirlo. Y bueno, Dulce, vamos a entrar un poquito a los versículos para ver Claro. de qué nos trata de hablar Pablo en esta carta. Sí, pues comienza Gálatas del 6 al 7, específicamente el 6, pues él les habla acerca de que se han alejado de las cosas que habían aprendido o que más bien Cristo les había enseñado. Y les habla acerca de seguir un evangelio diferente. O sea, en pocas palabras les está hablando de la apostasía que en ese momento ellos ya comenzaban a vivir. Y cómo es que todo lo que se les había enseñado, ya como lo estaban dejando y estaban empezando a vivir las cosas conforme ellos entendían. Ok, dice en los versículos que nos dices, Dulce, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo hoy en día, Alison, hay gente que trata de pervertir el evangelio de Cristo? ¿Qué te imaginas? Yo creo que entienden los principios de diferente manera. La apostasía nos habla de eso. Bueno, que en el periodo de apostasía las personas entendían, lo leían y entendían, de acuerdo a lo que entendían era lo que enseñaban. Y creo que es lo mismo. Creo que a veces no entendemos bien lo que dicen las escrituras y de acuerdo al conocimiento que yo tengo, no hago la pregunta clave, o sea, sino preguntarle a Dios que realmente tenga yo esa revelación para poder compartirla, sino que me salto ese paso, ese importante paso. Ok, hay gente que directamente está buscando su propio beneficio también en la iglesia y no es que no lo entienda o lo entienda mal, sino que ya lo hace con una... Lo entiende a su manera, con un fin y a su manera y te digo, no es que no lo entienda, sino que trata de aprovecharse de la iglesia, ¿no? Económicamente o de muchas maneras. Y bueno, muchas gracias, Dulce, por eso. La siguiente escritura de la que hablaríamos es Gálatas 3 del 1 al 5 y algo que me llama mucho la atención y me llama la atención que Pablo les dice a los Gálatas: aquel pues que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo les está enseñando que hay dos maneras de hacer las cosas: o lo hacemos por fe o nada más lo hacemos como porque lo tenemos que hacer, ¿no? Y al parecer estaba enfrentando este problema en la iglesia. Hoy en día creo que también enfrentamos un poco ese problema, pues a la hora de cómo hacemos las cosas, ¿no? Con qué intención hacemos las cosas en la iglesia. Si lo hacemos por un lucro, como estábamos viendo, o si lo hacemos por fe, porque de verdad queremos. Les dice Pablo: los Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente como crucificado. ¿Y qué son las cosas, Dulce, que hoy en día qué sería lo que nos fascina, por lo que dejamos el evangelio a veces? Yo creo que por esas cosas simples o sencillas de hacer, como muchas veces creemos que el evangelio es difícil de seguir, entonces cuando vemos que algo es más sencillo de hacer, pues lo hacemos de esa manera, ¿no? Okay. Y evitamos seguir lo que realmente es correcto, pero como es más sencillo, es más fascinante, pues nos vamos por ese rumbo y olvidamos que realmente las cosas como las enseñó Jesucristo, olvidamos que tenemos como todos los recursos para seguir guiados por medio de la fe, pero no, como queremos hacer nuestra voluntad y solo seguimos otras cosas. Ok,
Yo creo que también es como pereza, ¿no? Porque el evangelio requiere trabajo, requiere esfuerzo. Entonces, cuando tú estás haciendo las cosas y realmente dices, ok, sí, ya me cansé, y no querer seguir haciéndolo. Yo creo que es eso, ¿no? Como a veces nos da pereza seguir los principios, y es como de, bueno, yo voy a hacerlo de diferente manera porque así me acomoda y es a mi manera, y así ya me es más fácil, cuando realmente pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Ok, muchas gracias, Alison. En el capítulo 4, en el versículo 16, menciona lo siguiente: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Creo que a veces cuando, bueno, este capítulo yo lo entiendo de esa manera, que trata de que cuando estamos corrigiendo a los hermanos, que estamos viendo su error y tratamos de corregirlo, aquellas personas pues se molestan, ¿no? Y es lo que trata de decirles Pablo. Él les predicó, él les enseñó la verdad, y aún así pues están regresando como a la esclavitud que tenían, como al decir, ¿saben qué? Pues las cosas son muy diferentes a como las ustedes estaban haciendo por costumbre, pues vamos a hacerlas de diferente manera. Entonces, volver a la costumbre, él se queda así como, ¿por qué si ya les enseñé el camino mejor y más fácil, por qué regresar hacia donde estaban, hacia el error? Entonces, aquí esa pregunta, pues, la verdad es que es muy interesante, porque muchas veces, pues, no la hacemos nosotros cuando corregimos a nuestros amigos. Okay. ¿Qué piensas tú de eso, Dulce? Estaba ahorita que decía Alison pensando en que él pues les había dicho que anteriormente en este mismo capítulo pues les dice que deben volver a Cristo, ¿no? Como los está exhortando a que ellos tienen que volver a Cristo porque ya se habían alejado. Y vemos en algunas partes que les dice que ¿cómo es que os volvéis de nuevo débiles y pobres en principios elementales a los cuales os queréis volver a esclavizar? Como ellos estaban volviendo a esas cosas que los hacían esclavos antes de la crucifixión de Jesucristo y no dejaban que Él les enseñara con verdad. Entonces lo creían su enemigo porque, no, ¿cómo me va a decir esto si yo lo estoy haciendo, no? Entonces, él yo creo que al tener esa revelación, porque él antes dice, como estas cosas no las digo yo porque quiera, ¿no? Sino porque realmente son revelación, ellos sienten que no es así. Y creo que hasta en la actualidad pasa. Cuando una autoridad nos dice algo que sabemos que estamos haciendo mal, decimos, no, es que el obispo está mal, es que el hermano está mal, está en mi contra, es que el presidente está acá, está en mi contra. Y no nos damos cuenta que realmente ellos lo hacen para que no volvamos a esos principios elementales y nos volvamos en esa esclavitud espiritual, por así decirlo, sino que seamos libres para poder hacer las cosas correctamente. Porque, pues de hecho, en los versículos siguientes, de hecho, les está diciendo como que, ok, sí está bien lo que están haciendo, ¿no? O sea, la idea que tienen, pero está bien que guarden celo, aquí lo dice, de lo bueno que hacen. Pero no solamente cuando yo estoy presente, sino cuando no estoy es cuando deben de hacer mejor las cosas. Y sobre todo, de que Dios ya los conocía. Aquí lo dice: habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo débiles? Como lo acabas de mencionar. Hay algo que me impresiona mucho de los siguientes capítulos, y es que cuando nosotros nos unimos a la iglesia, muchas veces traemos parte de nuestras tradiciones. Y muchas de esas tradiciones que traemos, pues son buenas, pero muchas otras son malas. Y algo así pasaba con los gálatas y con los judíos que se unieron al cristianismo. Dice el manual, algunos santos gálatas pensaban que tenían que seguir viviendo la ley de Moisés. Para Pablo eso era como vivir un yugo de esclavitud, al compararse con la libertad que ofrecía la ley de Cristo. Y tenemos a los apóstoles peleando en muchas partes del Nuevo Testamento, donde Pedro les dice a los judíos, pues está bien, sigan haciendo la circuncisión, no hay problema. Pero Pablo llega a corregir y dice, ya no se tiene que hacer eso, ¿no? Entonces hay muchas ocasiones en las que se presta a ese conflicto. Igual hoy en la actualidad creo que se presta pues a lo mismo. Dice, aunque en la actualidad comúnmente no afrontamos ese problema, todos tenemos una opción similar de escoger entre la esclavitud espiritual y la libertad por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué piensas de eso, Dulce? Sí, y de hecho comienza el capítulo 5 con esto, como cuando les dice que Cristo los hizo libres, pero ellos quieren como volver al yugo. Entonces, la libertad que nos da el Evangelio, la libertad que nos da gracias a que Cristo, como murió por nosotros,
creo que a veces no somos capaces de entenderla. Y es lo que yo creo que también les pasaba en esa época, como no entendían por qué estaban siendo libres como de esa esclavitud espiritual y seguían como las viejas tradiciones. Y cuando nosotros nos unimos a la iglesia o empezamos nuestra propia conversión, aunque ya estemos dentro de la iglesia, queremos seguir en esa esclavitud y no nos damos cuenta que gracias a Cristo nosotros somos libres. Y ahorita recordaba una escritura que dice que solo con Él como viviremos. Entonces, realmente no sé, a veces creo que nosotros no nos damos la oportunidad de sentir esa libertad o ese amor que dio pues el Salvador por nosotros. Yo creo que la libertad que tenemos es también pensando en las demás personas, como lo mencionan en el versículo siguiente. En el versículo 13 les recuerda que la libertad que tenemos, no es para satisfacer nuestras necesidades, sino no para excusarnos en yo tengo esta libertad y voy a ocuparla con el fin de hacer mi objetivo, sin pensar en si estoy lastimando a la persona que tengo a la derecha o a la izquierda o enfrente o atrás. Mientras yo logre mi objetivo, pues está bien, ¿no? Y aquí lo muestra, porque toda ley está en una sola palabra, porque toda ley en esta se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que para lograr la libertad del Evangelio y la libertad que tenemos nosotros, tenemos que pensar en los que tenemos al lado. Ok, para que sea una libertad completa, ¿no? Como decían los dos, sin el yugo y con el que está a un lado. Y bueno, para finalizar esta lección, hay una escritura que me gusta mucho en Mateo 7, del 16 al 18, y dice: por sus frutos los conoceréis, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, ¿a poco nunca les ha interesado saber pues un poco del futuro, ¿no? ¿Cómo podrían saber si una persona se acerca a ustedes, un chico tal vez, con buenas o malas intenciones? O cómo saber si alguna persona X pues los va a defraudar en algún momento, o qué va a pasar. De acuerdo con esta escritura, Alison, de por sus frutos los conoceréis, ¿cómo tú podrías saber más acerca de una persona? ¿Cuáles son los frutos de una persona? Yo creo que cuando conoces a una persona y sabes que esa persona pues tiene las intenciones correctas, te invita a seguir los principios del Evangelio, te da confianza, te da, pues de cierta manera, ¿cómo te digo? Sí, la confianza suficiente como para entablar una relación de amistad. Bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? El que alguien se me acerque, sean las intenciones. Yo creo que todos quisiéramos saber qué intenciones tienen las personas con nosotros, pero pues realmente no es imposible, pero sí es de cierta manera imposible saberlo en el instante, ¿no? Sí. Pero creo que te invita a hacer las cosas correctas, a no irte por el camino, por senderos extraños. Ok. Estaba pensando en que muchas veces cuando conocemos a las personas sabemos qué es lo que buscamos de las personas, ¿no? Pero no podemos saber qué es lo que las personas buscan de nosotros. Y es donde nosotros debemos de fijarnos en esos frutos o fijarnos en lo que nosotros estamos sintiendo. Y creo que es muy ligado como esa parte de esa revelación personal que recibimos. Y ahorita recordaba algunas de mis experiencias que tuve en la misión al poder realmente sentir esa revelación, esa influencia del Espíritu. Y no solamente en cuanto a personas, sino también lugares o acciones, o pues es un todo, ¿no? Conforme el Espíritu puede estar en nuestras vidas. Entonces, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos predecir o sí podemos controlar las acciones que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros estamos tomando del Espíritu, porque puede estar él ahí, pero nosotros decidimos si realmente vamos a seguirlo o lo vamos a ignorar. Ok, vamos a leer una escritura, Gálatas 5, 22 y 23 y 24 y 25, por favor. Ok.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Concupiscencias. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Sí, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Okay. Dice el presidente Gordon B. Hinckley, ¿cómo podemos conocer las cosas del Espíritu? ¿Cómo podemos saber que son de Dios? Por sus frutos. Si algo conduce al progreso y al perfeccionamiento, a la fe y al testimonio, si lleva a una mejor forma de hacer las cosas y a la piedad, entonces es de Dios. Si nos destroza, si nos lleva a la oscuridad, si nos confunde y nos preocupa, si conduce a la falta de fe, entonces es del diablo. Yo creo que todos en la vida hemos atravesado por momentos donde nos sentimos así, ¿no? En oscuridad, confundidos, preocupados, en extremo, y pues eso nos lleva a la falta de fe, a la falta de confianza, pero hay que saber que siempre podemos volver, ¿no? Creo que todos aquí somos testigos de que se puede volver de un mal camino. En otra ocasión el presidente Hinckley también dijo, los susurros del Espíritu se reconocen por los frutos del Espíritu. Aquello que ilumine, que edifique, que sea positivo, afirmativo y que eleve y que nos guíe a pensamientos mejores, a mejores palabras, a mejores acciones, es del Espíritu de Dios. Aquello que nos destroce, que nos conduzca a sendas prohibidas, es del adversario. Creo que es así de sencillo y así de simple. ¿Qué piensan acerca de eso, chicas? Estaba pensando, pienso mucho en predicar mi evangelio, pero estaba pensando en predicar mi evangelio en la parte donde habla de cómo reconocer al Espíritu, ¿no? Y es algo que se enseña mucho, el cómo es que yo puedo reconocer que estoy teniendo una respuesta del Espíritu o que lo que estoy sintiendo es del Espíritu. Entonces, creo que es muy ligado a eso cuando dice, ¿no? Como si es algo bueno, pues es de Dios, como está siendo guiado por el Espíritu, pero si sentimos como temor o miedo, esas cosas, pues sabemos que no es del Espíritu. Entonces, creo que en todo tenemos que saber cómo es que esos frutos del Espíritu influyen en nuestra vida, cómo es que vamos a reconocer al Espíritu. Perdón por hablar de predicación. Okay. Yo estaba pensando cuando conocí el Evangelio, en lo que decía de los versículos y en lo que acabas de leer. Pensaba en aquellos jóvenes que me predicaron a mí y le predicaron a mi familia. Entonces, cuando ellos entraban a casa, yo sentía todo lo que mencionan aquí. Sentía paz, sentía tranquilidad, sentía que los problemas que yo tenía en mi cabeza, por así decirlo, se iban, se esfumaban. Y que de cierta manera encontraba solución a cada uno de ellos, o iba encontrando solución a cada uno de ellos. Y pues, sí, realmente doy testimonio de eso, de que cuando conoces, o más bien cuando sientes la influencia del Espíritu hacia algunas personas, es porque realmente es de Dios, y entonces pues no tengo duda de ello. Ok. Para finalizar, vamos a ir a dos escrituras nada más, que si no me equivoco están en el 6, versículo 2, y en el 6, 7. ¿Me puedes ayudar con el 2, Alison? Ok. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ok. ¿Cómo llevamos las cargas de los demás, Alison? En mi experiencia, escuchando, dando consejos. Cuando una persona necesite de ti, no quitar tu mano. Yo soy de esa idea de que si el Señor tuvo la mano extendida para mí, ¿yo quién soy para quitarla hacia los demás? Yo trato de hacer eso, de tener mi mano extendida para que aquella persona que necesite de mí, pues apoyarle. Yo creo que así aligero sus cargas como alguna vez lo hicieron conmigo. Okay. Y Dulce, ¿nos ayudas con la siguiente escritura, porfa? Ok, dice, y el que es enseñado en palabra, comparta todo lo bueno con el que... No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ok, ¿qué te hace pensar en la escritura? Es muy simple, creo que es una escritura que no necesita mucha explicación, porque dice como no te engañes, como Dios no puede ser burlado. Y es tan simple como decir como no pienses que si no te ve alguien de la capilla, como Dios no se va a dar cuenta.
o no pienses que porque estás tú solo en tu casa, como Dios no va a saberlo, ¿no? Okay. Entonces creo que es simple, o sea, no trates de engañar a Dios, Él no puede ser burlado en ningún aspecto. Okay, todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Ojalá que podamos tener siempre en nuestro corazón pues estas enseñanzas, ¿no? de Pablo hacia los Gálatas, que podamos llevarla a nuestros barrios y poder mejorar. La clase se llama Andad en el Espíritu. Ya aprendimos un poco de los frutos del Espíritu, de la ley de la cosecha y de cómo llevar las cargas los unos de los otros. Ojalá que todos lo podamos hacer, amigos, y muchísimas gracias por habernos sintonizado en su canal Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Alison. Dulce. Y les vemos la siguiente semana con la siguiente clase, que me parece que es la de Efesios. Estudien, hermanos, estudien sus escrituras, lean, y recuerden que la siguiente semana tenemos Ven, Sígueme de la primaria, donde vamos a tratar de explicar a los pequeñines todos los relatos de la Biblia que se van presentando. Esperamos que les pueda gustar. Muchísimas gracias, hasta luego.